Existe una forma de percibir la realidad que no depende del pensamiento, una forma de contacto directo donde la experiencia no está filtrada por ideas, juicios o interpretaciones. Es un estado que no se construye, no se imagina, no se aprende como un concepto, sino que se revela cuando todo lo que interfiere comienza a disolverse. Pero yo, Jacobo Grinberg, descubrí que lo que impide este estado no es la falta de conocimiento, sino el exceso de acumulación. La mente está llena de referencias, de significados aprendidos, de interpretaciones que se superponen constantemente sobre lo que ocurre. Cada percepción es inmediatamente traducida, comparada, evaluada, y en ese proceso se pierde el contacto directo con la realidad. No vemos lo que es, vemos lo que creemos que es, no sentimos lo que ocurre, sentimos lo que la mente interpreta sobre ello. Este filtro es tan constante que pasa desapercibido. La persona cree estar en contacto con la realidad, pero en realidad está en contacto con una construcción interna. Este es el punto donde comienza la distorsión, la experiencia deja de ser transparente y se vuelve opaca. Todo pasa por el filtro del yo, por la necesidad de interpretar, de nombrar, de entender, y en ese proceso lo inmediato se pierde. Sin embargo, existe la posibilidad de percibir sin ese filtro, no como un esfuerzo, no como una técnica, sino como una consecuencia de ver claramente cómo opera la mente. Cuando la atención deja de identificarse con cada pensamiento, cuando deja de seguir cada interpretación, algo comienza a abrirse. La percepción se vuelve más directa, más clara, más silenciosa. Y en ese silencio aparece una cualidad distinta de experiencia. No hay un yo que esté interpretando constantemente, no hay una narrativa que esté mediando cada instante, solo hay percepción. Este estado no es extraordinario en sí mismo, lo extraordinario es lo poco que lo experimentamos, porque la mente ha sido entrenada para intervenir constantemente, para traducir, para explicar, para construir, y en ese entrenamiento la simplicidad de la experiencia directa ha quedado oculta, pero no ha desaparecido, está ahí, disponible en cada instante, esperando a que la atención deje de estar atrapada en el movimiento constante del pensamiento. Cuando comienzo a observar con mayor profundidad este filtro mental, descubro que no es un evento puntual, sino una estructura constante que organiza toda la experiencia. La mente no solo interpreta ocasionalmente, interpreta siempre. Cada percepción es inmediatamente envuelta en palabras, conceptos, recuerdos, asociaciones, y este proceso ocurre con tal rapidez que da la ilusión de que vemos directamente la realidad, cuando en realidad estamos viendo una versión traducida de ella. Este mecanismo no es un error, es una función que ha sido útil para orientarnos en el mundo. Pero cuando se vuelve absoluto, cuando no hay espacio entre la percepción y la interpretación, la experiencia pierde su frescura. Se vuelve repetitiva, predecible, condicionada por lo ya conocido. Lo nuevo deja de ser verdaderamente nuevo porque es absorbido inmediatamente por lo viejo. Este es uno de los aspectos más profundos de comprender. La mente no solo describe la realidad, la reemplaza, sustituye lo inmediato por lo conocido. Y en ese reemplazo, la conciencia deja de estar en contacto directo con lo que ocurre, vive dentro de una representación. Este fenómeno explica por qué muchas personas sienten que la vida pierde intensidad con el tiempo. No porque la realidad se vuelva menos rica, sino porque la mente se vuelve más dominante en su interpretación. Todo es rápidamente reconocido, clasificado, explicado, y en ese reconocimiento constante la sorpresa desaparece. Sin embargo, cuando la atención comienza a observar este proceso sin intervenir, algo distinto ocurre. Aparece un pequeño espacio entre la percepción y el pensamiento. Ese espacio es sutil, pero profundamente transformador. En él, la experiencia puede percibirse sin ser inmediatamente capturada por la mente. No hay necesidad de nombrar, de entender, de comparar, solo hay contacto directo. Este contacto tiene una cualidad muy particular. Es silencioso, pero no vacío. Es simple, pero no pobre. Es inmediato, pero no superficial. Es una forma de presencia que no depende de ningún contenido mental. Y en ese estado, la realidad comienza a revelarse
sin la distorsión constante de las ideas preconcebidas. A medida que este espacio entre percepción y pensamiento comienza a hacerse más evidente, también surge una comprensión profundamente transformadora. El problema no es que exista el pensamiento, sino que la conciencia se identifica completamente con él. El pensamiento aparece y de inmediato es asumido como la realidad misma. No hay distancia, no hay observación, no hay cuestionamiento, y en ese acto de identificación, el filtro se vuelve absoluto. La mente no solo interpreta la experiencia, se convierte en la única forma de percibirla. Este es el punto donde el yo toma fuerza. El yo no es solo una idea de identidad, es un proceso constante de apropiación. Todo lo que aparece es absorbido por una narrativa. Esto me pasa a mí, yo siento esto, yo pienso aquello, y en ese movimiento la experiencia deja de ser libre, se convierte en algo que debe ser sostenido, defendido o modificado. Este mecanismo es extremadamente sutil, pero tiene consecuencias profundas. Porque al apropiarse de la experiencia, el yo introduce una capa adicional de interpretación. Ya no se trata solo de percibir, sino de posicionarse frente a lo percibido. Y en ese posicionamiento, la simplicidad se pierde. La experiencia se vuelve compleja, cargada, condicionada. Sin embargo, cuando la atención comienza a observar este proceso sin intervenir, algo cambia. La conciencia empieza a notar que el pensamiento aparece por sí mismo, que no necesita ser sostenido ni seguido. Y en ese reconocimiento, la identificación comienza a debilitarse. El pensamiento sigue surgiendo, pero ya no es asumido automáticamente como la realidad. Se convierte en un fenómeno más dentro de la experiencia, no en su centro absoluto. Este cambio es sutil, pero profundamente liberador. Porque en el momento en que la conciencia deja de identificarse completamente con el pensamiento, aparece una forma distinta de percibir. La realidad deja de estar completamente filtrada. Hay momentos en los que la percepción ocurre sin ser inmediatamente capturada por una narrativa. Y en esos momentos la experiencia se vuelve más directa, más transparente. No hay un yo interpretando constantemente. Hay una conciencia observando sin apropiarse de lo que aparece. Cuando esta desidentificación comienza a profundizarse, se revela algo aún más sutil. El yo no solo interpreta la experiencia, también la reclama. Se coloca en el centro de todo lo que ocurre y convierte cada percepción en una confirmación de sí mismo. Incluso en lo espiritual, incluso en lo aparentemente elevado, el yo encuentra la manera de apropiarse. Puede decir yo comprendo, yo estoy despierto, yo soy consciente, y en ese mismo acto vuelve a colocarse como protagonista. Este es uno de los mecanismos más delicados de observar porque puede disfrazarse de crecimiento, de avance, de claridad. La mente puede construir una identidad basada en la ausencia de ego y sin darse cuenta, ese mismo intento refuerza al yo. Este fenómeno ha sido señalado desde hace siglos en distintas tradiciones. En el Evangelio se dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, señalando precisamente este impulso de hacer visible el acto para afirmar una identidad. No es el acto en sí lo que distorsiona, sino la intención que lo acompaña. Y en el libro de Proverbios se menciona, todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Esta frase apunta directamente a la diferencia entre la acción externa y la motivación interna. El yo puede apropiarse incluso de lo correcto, incluso de lo noble, incluso de lo espiritual, y en ese proceso la pureza de la experiencia se ve opacada. Comprender esto no implica rechazar la acción ni cuestionar cada intención, sino observar con claridad cómo el yo se infiltra en la experiencia. No como un enemigo, sino como un hábito profundamente arraigado. Cuando esta observación se vuelve honesta, sin juicio, sin rechazo, algo comienza a cambiar. La necesidad de afirmarse disminuye. La acción deja de ser un medio para sostener una identidad. Y en ese espacio, la experiencia comienza a recuperar su transparencia. Ya no hay una constante necesidad de ser alguien en lo que se hace. Hay una acción que ocurre sin necesidad de apropiación.
Y en esa ausencia de apropiación, la percepción se vuelve más limpia, más directa, menos condicionada por la necesidad de sostener un yo en cada instante. A medida que esta observación se vuelve más honesta y profunda, aparece una comprensión que transforma completamente la raíz de la experiencia. La pureza de la conciencia no se construye, se revela cuando el yo deja de intervenir constantemente. No es algo que se logre acumulando conocimiento, ni practicando técnicas, ni adoptando nuevas creencias. Es algo que ya está presente, pero que permanece oculto por la actividad continua del pensamiento y la apropiación del yo. La mente cree que debe hacer algo para llegar a ese estado, pero en realidad todo intento desde el yo refuerza el mismo filtro que impide percibirlo. Este es uno de los puntos más difíciles de comprender, porque contradice la lógica habitual. Estamos acostumbrados a pensar que todo cambio requiere esfuerzo, dirección, intención, pero en este caso, el cambio ocurre cuando esa intención deja de estar dirigida por el yo. Cuando la conciencia comienza a observar sin intentar modificar, sin intentar mejorar, sin intentar alcanzar, en ese tipo de observación algo se aquieta, no porque haya sido forzado, sino porque la mente deja de ser alimentada constantemente por la identificación. Este aquietamiento no es un estado pasivo, es una forma de claridad activa, donde la percepción ocurre sin interferencia, y en esa claridad aparece algo que no puede ser producido por la mente, una cualidad de experiencia que no está centrada en el yo. Aquí comienza a revelarse algo aún más profundo. Lo que llamamos amor, humildad o compasión no son cualidades que alguien posee, son manifestaciones naturales de una conciencia que no está filtrada por la identidad. No hay un yo que ama, hay amor. No hay un yo que es humilde, hay humildad. Estas cualidades no pertenecen a una persona, emergen cuando la separación creada por el yo disminuye. Este es el punto donde la experiencia deja de ser personal en el sentido habitual. No porque la persona desaparezca, sino porque deja de ser el centro absoluto. La percepción ocurre sin necesidad de ser apropiada. Y en esa ausencia de apropiación, la realidad se muestra con una transparencia que antes estaba oculta por la constante intervención del pensamiento. Cuando esta transparencia comienza a revelarse, también se hace evidente algo profundamente liberador. La realidad no necesita ser interpretada para ser vivida. Durante mucho tiempo, la mente ha operado bajo la idea de que comprender es indispensable, de que todo debe ser explicado, nombrado, definido, pero en este estado de percepción directa, la experiencia no pierde claridad por la ausencia de interpretación, la gana, porque lo que antes era mediado por conceptos, ahora se percibe de manera inmediata. Este cambio transforma completamente la relación con el conocimiento. El pensamiento sigue siendo útil, sigue teniendo su lugar, pero deja de ocupar el centro de la experiencia. Ya no es el filtro constante a través del cual todo es percibido. Es una herramienta que aparece cuando es necesaria y desaparece cuando no lo es. Este es uno de los signos más claros de una conciencia menos condicionada. El pensamiento deja de ser continuo y se vuelve funcional. Aparece, cumple su propósito y se disuelve. No se prolonga innecesariamente, no se convierte en una narrativa constante. En ese espacio, la percepción se vuelve más nítida. La realidad no está cubierta por capas de interpretación. Lo que se ve, se ve. Lo que se siente, sin necesidad de añadir significado inmediatamente. Este tipo de experiencia puede parecer extraña al principio, porque estamos acostumbrados a procesar todo mentalmente. Pero cuando se sostiene, revela una profundidad que el pensamiento no puede alcanzar por sí mismo. Es una comprensión que no es conceptual, es directa. Y en esa comprensión aparece una forma de claridad que no necesita ser explicada. Este estado no elimina la mente, pero la coloca en su lugar. La mente deja de ser el centro y se convierte en una parte del todo, y en ese cambio la experiencia se vuelve más amplia, más abierta, menos condicionada. La conciencia ya no está atrapada en el contenido, sino que comienza a reconocer el espacio en el que todo aparece. Y en ese reconocimiento, la realidad se percibe sin la constante necesidad de ser traducida. Cuando la
mente deja de ocupar el centro de la experiencia, comienza a revelarse algo que no puede ser comprendido desde el pensamiento. La conciencia no es el contenido, es el espacio donde todo aparece. Durante mucho tiempo, la atención ha estado completamente enfocada en lo que ocurre dentro de la mente. Pensamientos, emociones, recuerdos, interpretaciones, pero rara vez se reconoce aquello que permite que todo eso sea percibido. Ese espacio silencioso, esa apertura donde todo surge y desaparece, ha permanecido en segundo plano y sin embargo es lo más constante. Cuando la identificación con el contenido disminuye, la atención comienza a percibir ese fondo no como una idea, sino como una experiencia directa. Hay pensamientos, pero también hay algo que los observa. Hay emociones, pero también hay un espacio que no es afectado completamente por ellas. Este reconocimiento es uno de los puntos más profundos del proceso, porque desplaza el centro de gravedad de la experiencia. Ya no está en lo que cambia, sino en lo que permanece. Y en ese desplazamiento, la necesidad de sostener una identidad comienza a debilitarse. El yo deja de ser el punto de referencia principal. No desaparece por completo, pero pierde su dominio. La experiencia deja de organizarse alrededor de una narrativa personal constante. Y en ese espacio aparece una cualidad distinta de presencia. No es una presencia construida, es una presencia que ya estaba allí, pero que no había sido reconocida porque la atención estaba completamente absorbida por el contenido. Este estado no necesita ser mantenido con esfuerzo. De hecho, el esfuerzo tiende a devolver a la mente al centro. Lo que permite que se revele es la observación sin interferencia. Cuando la conciencia deja de intentar controlar o modificar la experiencia, comienza a percibir su propia naturaleza, y en esa percepción aparece una forma de claridad que no depende de ningún pensamiento, de ninguna emoción, de ninguna condición externa. Es una claridad que está presente incluso en medio del movimiento, porque no pertenece al contenido, sino al espacio que lo contiene. A medida que este reconocimiento del espacio de la conciencia se vuelve más estable, también se disuelve una de las ilusiones más arraigadas, la idea de que hay un yo separado que vive la experiencia. Lo que antes parecía evidente comienza a cuestionarse. ¿Quién es ese que piensa, que siente, que percibe? Cuando la atención observa con profundidad, descubre que ese yo no es una entidad fija, sino una construcción que aparece dentro del mismo campo de conciencia. Es un conjunto de pensamientos, recuerdos, sensaciones que se agrupan y generan una sensación de identidad. Pero esa identidad no es constante, cambia, se modifica, se adapta y lo más importante es percibida. Esto significa que no puede ser el observador último, porque todo lo que es percibido no puede ser aquello que percibe. Este reconocimiento es profundamente transformador, porque rompe la base sobre la cual se sostiene la separación. Si el yo es un contenido dentro de la conciencia, entonces no es el centro real de la experiencia, es un fenómeno más que aparece y desaparece. Y en ese descubrimiento, la necesidad de sostener constantemente una identidad comienza a debilitarse. La experiencia deja de girar alrededor de mí. Aparece una forma de percepción más abierta, menos centrada, menos fragmentada. Este es el punto donde lo que llamamos amor comienza a manifestarse de manera natural, no como una emoción dirigida, no como una intención personal, sino como una cualidad de la conciencia que no está dividida. Cuando no hay un yo que se coloca en el centro, la separación disminuye y en esa ausencia de separación, lo que se percibe no es otro, es parte del mismo campo. Este reconocimiento no es intelectual, es experiencial. Y en esa experiencia, el amor deja de ser algo que alguien siente hacia alguien más. Se convierte en una cualidad inherente a la percepción misma. No hay alguien que ama. Hay amor manifestándose en la ausencia de división. Y en ese estado, la realidad se percibe sin la distancia que el yo crea constantemente. Cuando esta ausencia de división
comienza a vivirse de manera más constante, también se revela algo profundamente transformador. La acción deja de surgir desde la necesidad del yo y comienza a emerger desde la claridad de la conciencia. Antes, cada acción estaba teñida por una intención personal: lograr algo, demostrar algo, obtener algo, evitar algo. Siempre había un centro que se afirmaba a través de lo que hacía, pero cuando ese centro pierde fuerza, la acción cambia de naturaleza. Ya no es un medio para sostener una identidad, es una expresión directa de la percepción. Esto tiene implicaciones muy profundas, porque transforma la motivación misma de la conducta. La acción deja de estar condicionada por la comparación, por la necesidad de reconocimiento, por el miedo o la búsqueda constante de aprobación. Surge desde un lugar más simple, más claro, más directo. Este es el punto donde las enseñanzas antiguas adquieren un significado completamente distinto. Cuando se dice no hagas tocar trompeta delante de ti cuando des limosna, no se trata solo de una recomendación moral, se trata de señalar un estado de conciencia, una acción que no necesita ser vista, no necesita ser reconocida, no necesita ser apropiada, porque no hay un yo que busque afirmarse en ella. Y cuando en Proverbios se menciona que Dios pesa los corazones, se apunta a algo aún más profundo. La intención detrás de la acción es lo que revela si hay identificación o no. El yo puede apropiarse incluso de lo correcto, incluso de lo noble, puede hacer el bien y al mismo tiempo utilizar ese acto para afirmarse, pero cuando la acción surge desde la ausencia de apropiación, hay una pureza que no puede ser imitada ni construida. No es visible desde afuera como una forma específica, pero se percibe en la calidad de la acción misma. Este tipo de acción no deja residuo, no genera carga, no necesita ser recordada, ocurre y se disuelve. Y en esa disolución, la experiencia permanece limpia, sin la acumulación constante que el yo genera cuando intenta sostenerse a través de lo que hace. Cuando la acción deja de dejar residuo, también se revela algo profundamente liberador. La experiencia no necesita ser acumulada para tener valor. El yo vive acumulando. Acumula recuerdos, logros, aprendizajes, experiencias. Construye una narrativa continua que le da sensación de identidad y permanencia. Pero en ese proceso, cada experiencia deja una huella que se suma a la siguiente. La mente carga con todo lo que ha sido y desde ahí interpreta lo que ocurre. Este peso acumulado es lo que opaca la transparencia de la percepción. No vemos desde cero, vemos desde lo acumulado. Sin embargo, cuando la acción ocurre sin apropiación, no deja esa carga, no se convierte en una historia que deba sostenerse, se completa en el instante en que sucede. Y en esa completitud, la mente no necesita arrastrarla hacia el siguiente momento. Este tipo de funcionamiento genera una ligereza completamente distinta. La experiencia no se acumula, se renueva. Cada instante puede ser percibido sin la interferencia constante del pasado. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque no está siendo utilizado como filtro en cada percepción. Este cambio tiene un efecto directo en la claridad. La mente deja de interpretar automáticamente desde lo conocido. La percepción se vuelve más fresca, más abierta, y en esa apertura, la realidad se muestra con una intensidad que antes estaba cubierta por la repetición de lo aprendido. Este estado no elimina la memoria ni el conocimiento, pero los coloca en su lugar. Ya no son el centro desde el cual se percibe todo, son herramientas que aparecen cuando son necesarias. Este es uno de los signos más claros de una conciencia menos condicionada, la capacidad de percibir sin estar constantemente filtrando a través de lo acumulado. Y en esa capacidad, la experiencia se vuelve más viva, no porque haya más estímulos, sino porque hay menos interferencia. La realidad no necesita ser enriquecida, necesita ser vista sin el peso constante de lo que la mente ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Cuando esta ligereza comienza a establecerse, también se revela algo profundamente esencial. La pureza de la conciencia no es un estado que se alcanza, es lo que queda cuando el yo deja de intervenir.
No hay que construirla, no hay que perfeccionarla, no hay que sostenerla, está siempre presente, pero pasa desapercibida porque la mente está constantemente ocupada en el contenido. Pensamientos, emociones, recuerdos, interpretaciones, todo eso captura la atención y oculta aquello que permite que todo exista. Pero cuando la atención deja de identificarse completamente con ese movimiento, comienza a percibir algo que no cambia. Una presencia silenciosa, estable, que no depende de lo que ocurre. Este reconocimiento no es conceptual, es directo. No se trata de entenderlo, sino de notarlo. Y cuando se nota, algo cambia de manera irreversible. La mente puede seguir funcionando, pero ya no ocupa todo el espacio. Hay una distancia natural entre la conciencia y el contenido. Y en esa distancia, la experiencia se vuelve más transparente. No hay una necesidad constante de intervenir, de modificar, de sostener. La vida ocurre y la conciencia la percibe sin apropiarse de ella. Este es el punto donde la humildad adquiere su verdadero significado, no como una actitud que alguien adopta, sino como la ausencia de un centro que se afirme constantemente. No hay un yo humilde, hay humildad como consecuencia de no colocarse en el centro de la experiencia. Lo mismo ocurre con el amor. No es algo que alguien produce, es algo que aparece cuando la separación disminuye. Estas cualidades no pertenecen a una persona, emergen cuando la estructura del yo pierde su dominio. Y en ese momento la experiencia se vuelve más simple, más directa, más verdadera. No hay necesidad de aparentar, de demostrar, de sostener una imagen. La vida se vive sin esa carga. Y en esa ausencia de carga aparece una forma de claridad que no necesita ser defendida, porque no es una construcción, es la naturaleza misma de la conciencia cuando deja de estar cubierta por la constante actividad del yo. Al llegar a este punto, la comprensión se vuelve tan clara que ya no necesita ser explicada en exceso. El estado de pura conciencia no es algo que se alcanza, es lo que permanece cuando el yo deja de ocupar el centro. Durante toda la vida la mente ha estado construyendo, interpretando, apropiándose de la experiencia, ha creado una narrativa constante donde todo gira alrededor de una identidad y en ese movimiento la realidad ha sido filtrada, reducida, opacada, pero cuando ese movimiento comienza a ser visto con claridad, sin juicio, sin rechazo, algo se disuelve de manera natural. No porque haya sido eliminado, sino porque deja de ser sostenido y en ese dejar de sostener, la experiencia se vuelve transparente. La realidad no cambia, pero la forma de percibirla sí. Ya no hay una capa constante de interpretación que se interpone entre la conciencia y lo que ocurre. Hay contacto directo, hay presencia sin mediación. Este es el punto donde todo lo que se ha dicho adquiere sentido. El amor deja de ser una emoción personal y se convierte en una cualidad de la percepción. La humildad deja de ser una virtud y se revela como la ausencia de apropiación. La claridad deja de ser algo que se busca y se muestra como algo que siempre estuvo ahí. Si has recorrido este proceso hasta aquí, quizá puedas notar algo en tu propia experiencia. No como una idea, sino como una posibilidad real. La posibilidad de vivir sin el filtro constante del yo, sin la necesidad de interpretar todo, sin la carga de sostener una identidad en cada instante. Y en esa posibilidad hay una forma de libertad que no depende de cambiar el mundo, sino de dejar de distorsionarlo internamente. Este no es un punto final, es un comienzo, porque cada instante ofrece la oportunidad de ver cómo la mente vuelve a intervenir y también la oportunidad de no seguirla automáticamente. Y en ese ver, en esa atención, la conciencia se revela tal como es, abierta, silenciosa, sin centro. Si esto resuena contigo, continúa explorando, porque cada momento de presencia es una puerta hacia una forma de vivir donde la realidad deja de estar cubierta y comienza a mostrarse en su forma más directa.